¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Mucha atención. Se revela que Julian Assange tiene cédula de ciudadanía ecuatoriana. Además, a través del consulado en Londres, el gobierno habría beneficiado a Julian Assange con el estatus de funcionario de la embajada ecuatoriana, otorgándole beneficios de inmunidad diplomática. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Una buena tarde para ti también. Muy bien, Gisela, gracias. Para ti también, amigos, bienvenidos. La canciller María Fernanda Espinosa aseguró a los medios que los temas de Assange se tratan de manera reservada con Reino Unido. Aquí les damos detalles. La información difundida por Teleamazonas ha sido confirmada en estas últimas horas. Julian Assange habría recibido la carta de naturalización como ciudadano ecuatoriano, con número de cédula 17299264883. La insostenible permanencia de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres ha derivado en una polémica decisión consular de otorgarle beneficios diplomáticos como funcionario ecuatoriano al incómodo huésped de nuestra embajada en Reino Unido. Assange, presumiblemente, no fue acreditado como jefe de misión, sino como miembro del cuerpo diplomático ecuatoriano. La supuesta representación diplomática concedida por Ecuador al hacker asilado en nuestra embajada supondría no solo una serie de beneficios e inmunidades diplomáticas. El propósito, cree el ex canciller Ayala Lazo, podría ser aún más polémico. A fin de que el señor Assange, una vez reconocido como diplomático ecuatoriano, pueda gozar de inmunidad civil y de jurisdicción civil y penal y en consecuencia salir libremente de la embajada sin que las autoridades británicas puedan aplicar la decisión de la jurisdicción británica previa a este hecho, que fue la de someterlo a la ley británica y tomarlo preso. Lo cierto es que la ministra de Exteriores de Ecuador ha preferido evitar un comentario directo sobre Assange y su situación con Ecuador. Ya la prensa internacional le consultó si Julian Assange ha sido beneficiado con la ciudadanía ecuatoriana, pero Espinosa evadió el tema. Porque son informaciones en redes sociales, más sobre un tema que es tremendamente delicado, que lo tratamos de manera bilateral con el Reino Unido. Reino Unido no tardó en responder la que entonces había sido una pretensión de Ecuador y a través de un comunicado oficial numerado 4-2-68-2017 del 20 de diciembre se habría negado a aceptar a Assange en su condición de ecuatoriano y menos funcionario diplomático de nuestra embajada en Londres. Fausto Yepes, 24 horas. La Asamblea Nacional tiene en la mira al ministro de Economía y Finanzas. Los legisladores debatirán para que comparezca ante el Pleno por el uso de los 300 millones de dólares del Fondo de la Ley de Solidaridad. Andrea está en la Asamblea con los detalles. Adelante, Andrea. ¿Qué tal, Gisela, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el día de hoy se aprobaron dos mociones de cambio de orden del día, una de Creo y otra de Alianza País Correísta. Ellos buscan que en esta sesión se pueda debatir para que Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, pueda comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Los correístas y la oposición se unieron para que se pueda aprobar estas mociones. Hubo un voto en contra, que fue el de Carlos Berman, actual vicepresidente de la Asamblea, que pertenece a la provincia de Manabí, y algunas abstenciones por parte de los morenistas. Pero lo que la mayoría quiere es que Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, llegue aquí a la Asamblea Nacional para explicar por qué y para qué se tomaron estos 300 millones de dólares, sobre todo que son del Fondo de la Ley de Solidaridad creada para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. El ministro de Economía y Finanzas subió un video a sus redes sociales explicando y confirmando el uso de este dinero. Escuchemos lo que dijo. Este movimiento es temporal y no afecta a la disponibilidad de la totalidad de los recursos existentes en la cuenta específica. En las próximas semanas se realizará la devolución de la totalidad de los mismos. Hermanos manavitas, tengan la seguridad de que los fondos públicos están intactos y el gobierno nacional continuará haciendo todos los esfuerzos para garantizar la reactivación y la reconstrucción de las zonas afectadas. Esta decisión sin duda ha causado muchas reacciones aquí a la Asamblea Nacional, que no solo buscan la comparecencia de Carlos de la Torre aquí en el Pleno de la Asamblea, sino también enjuiciarlo políticamente. Eso fue lo que dijeron los representantes de los partidos, por ejemplo, de Alianza País Correísta y del Movimiento Creo. Escuchemos lo que dijeron los legisladores. Vamos a coger las pruebas suficientes, o qué más pruebas que la que el mismo ministro dice
de que este dinero lo ocupó para lo que a él le pareció que es lo correcto. Nos vamos a unir y vamos a buscar las firmas de todas las bancadas, porque no podemos creer de que este señor prácticamente tiene indicios especulados lo que ha hecho, porque es abusar de unos recursos que no eran para eso, los destinó a pagos que él lo vio oportuno. Y no descartamos la posibilidad incluso de un llamamiento a juicio político. Y precisamente hemos visto cómo algunos de los proyectos, algunas de las obras que necesita Manabí, que necesita Manta, que necesita Puerto Viejo, incluso no se les ha dado continuidad por parte del gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Realmente tengo vergüenza ajena. Y bueno, a esta hora continúa, por ejemplo, el debate de la objeción parcial de la ley de erradicación contra la mujer. Todavía se encuentra en debate. Una vez que concluya, se espera que la Asamblea pueda debatir y aprobar si una eventual comparecencia del ministro Carlos de la Torre. Esta es la información a esta hora de la tarde. Tú, Liz, tienes más noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Andrea, por esa información. Más adelante, por cierto, tendremos la respuesta que da Carlos Bernal al ministro Carlos de la Torre en torno a ese comentario de que hay recursos ociosos. Más adelante tendremos un enlace desde Manabí. Y ahora les contamos que se enfilan demandas penales y pedidos de prohibición de salida del país en contra del expresidente Rafael Correa por la negociación del crudo ecuatoriano con PetroChina y PetroTailandia. La Ecuarunari y el Colegio de Abogados de Pichincha responsabilizan al exmandatario de un perjuicio millonario al Estado. La filial indígena más nutrida de la CONAIE, la Ecuarunari, acudió esta mañana a la Fiscalía General para presentar una denuncia penal en contra del expresidente Correa, a quien señalan como el responsable de una serie de hechos reñidos con la ley, como el excesivo y caro endeudamiento del país, así como una negociación de petróleo ecuatoriano perjudicial para los intereses del Ecuador. El petróleo nuestro vendían a través de intermediarios a los chinos, pasaba a Estados Unidos, volvía por Panamá y regresaba al Perú. Y además con una pérdida de $3 por cada barril de petróleo. Eso y otros temas tienen que ser investigados. Esta se convirtió en la segunda denuncia penal por el mismo caso y en contra del expresidente Correa, que reside en Bélgica desde que concluyó su último mandato, pero que desde el fin de semana pasado está en el Ecuador haciendo campaña por el no en la consulta popular. Estamos solicitando que el fiscal solicite al juez la orden de arraigo, la prohibición de salir del país del expresidente Correa. Sabemos todos en el Ecuador que no se movía un dedo sin la aquiescencia del expresidente Correa. La primera denuncia la presentó Fernando Villavicencio con el patrocinio jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha. Él se adjudica la denuncia pública desde 2010 y una denuncia ya formal en las últimas semanas sin resultados de la Fiscalía, dice. Para pagar una deuda pública de 18.170 millones de dólares contratadas entre el año 2009 y 2017, el gobierno de Correa entregó 1.204 millones de barriles a un promedio de $70 del barril. Estamos hablando de 84.000 millones de dólares en manos de los intermediarios. Esta es la mayor trama de corrupción de la historia. El fiscal general sostiene que la denuncia de Villavicencio solo se sumó a una indagación previa ya abierta hace varios meses sobre la negociación con PetroChina y PetroTailandia. Puede ser cualquier cosa a los políticos. Yo tengo una responsabilidad legal y técnica frente a la investigación. Firmado por el presidente Rafael Correa Delgado. Él es el que autoriza este mecanismo. Pero además lo autoriza advertido por sus propios ministros que esto iba a ser lesivo para fondos públicos. Si esto no se considera causal suficiente o evidencia suficiente como para iniciar un proceso penal, entonces tendríamos que preguntar al señor fiscal qué entiende él por proceso penal. Lo cierto es que ahora estos temas de corrupción que se denuncian en el país empiezan a señalar como principal responsable al expresidente Correa. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. 20 economistas se reunieron en la iniciativa ciudadana Foro de Economía y Finanzas Públicas, desde la cual buscan generar espacios de análisis y elaboración de propuestas para la recuperación económica del país. Ellos entregaron un primer documento al presidente Lenín Moreno.
Son 20 economistas destacados en la academia, en su campo profesional o en los diversos cargos públicos que ocuparon los que integran el Foro de Economía y Finanzas, desde el que buscan aglutinar conceptos y análisis de la economía ecuatoriana, de seguimiento de la situación económica y que busca hacer propuestas propositivas para resolver los problemas del país. El foro es el resultado de la angustia a la que hemos llegado a pedirle especialmente al Ejecutivo que reflexione sobre la necesidad de reenrumbar la política económica hacia el restablecimiento de los equilibrios básicos. Basados en la realidad y casos concretos, explican que la actual política económica del país está agotada y manifiestan además que el modelo de sobreendeudamiento y más impuestos y tasas es ya incompatible con la capacidad y necesidad de verdadero desarrollo que tiene el Ecuador. Que toda la colectividad pueda llegar a concebir un concepto de principios que hagan de la política económica una política de Estado, que deje de ser manipulada por los políticos del momento o que deje de ser utilizada por los populistas que se aprovechan. Venimos advirtiendo desde prácticamente el inicio del manejo económico del expresidente Correa. Ellos entregaron un primer documento al presidente Lenín Moreno, con recomendaciones en el manejo económico y para poder verdaderamente mejorar las cifras que ahora proyecta el Banco Central. Para que tome las decisiones adecuadas, para que conozca exactamente cuál es la realidad de la situación, no la que le dicen que es. El presidente de la República ha pedido organizar esa reunión para la próxima semana. Desde este espacio ciudadano conformado por pensamientos de diversas corrientes económicas, seguirán entregando documentos y análisis al gobierno y a la sociedad. Lo harán desde el portal www.lamesanoservida.com. La reflexión le corresponde al primer mandatario. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Tal y como lo habíamos anunciado, tenemos las declaraciones del secretario de la Reconstrucción del Terremoto, Carlos Bernal, que dice que no hay recursos ociosos porque ya están comprometidos en proyectos. Luisa María Heredia informa. Que en el plan de reconstrucción que desde hace más de un año se ejecuta en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril en las provincias de Manabí y Esmeraldas, no hay dinero ocioso, aclaró el secretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, durante una exposición sobre el manejo e inversión de los recursos asignados por el Estado, la Ley de Solidaridad y las contribuciones y donaciones internacionales para la causa. Bernal reconoció la potestad que tiene el Ministerio de Finanzas para trasladar a la cuenta única del Tesoro estos 300 millones de dólares para cubrir necesidades temporales de liquidez, pero no compartió las expresiones utilizadas por el ministro de la Torre. Aquí se ha generado un malentendido más allá de que se haya hecho el movimiento o no por parte de Finanzas. El término que generó una gran confusión, debo decirlo, es la aseveración de que existían recursos ociosos. Me voy a salir en un momento de mi cargo de secretario de Estado y me voy a poner en los zapatos de un ciudadano común como lo soy y pensaría que si hay recursos ociosos existe indolencia. Aclaró que el dinero no había sido utilizado aún porque casi en su totalidad está destinado para la ejecución de 174 proyectos que van a ser contratados de los 1.400 que tiene previsto hacer el Comité de Reconstrucción en 4 años, que es el plazo dado. Seremos aquí veedores porque eso ya en el ámbito formal se cumple. Bernal confirmó que el traspaso del dinero en base al artículo 134 del reglamento federal para evitarle al Estado más endeudamiento no afectará a las tareas de reconstrucción, en tanto que el ministro de la Torre ya informó que el dinero será devuelto en las próximas semanas. El Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Interior firmaron un convenio interinstitucional para garantizar la seguridad y transparencia en la consulta popular. El control en los recintos electorales se desplegará 100 metros a la redonda. Más de 48.000 efectivos de la Policía Nacional garantizarán la seguridad durante los comicios que se desarrollarán el próximo 4 de febrero. Así lo dio a conocer la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, durante la firma de un convenio interinstitucional entre el CNE y el Ministerio del Interior. 35.706 efectivos van a estar dedicados exclusivamente al control del proceso electoral y 12.561 efectivos se van a encargar
encargar de la seguridad de la ciudadanía. Para la directiva del CNE, las labores que desempeñarán los miembros policiales es fundamental para desarrollar con normalidad este proceso electoral, pues estarán encargados de actividades específicas. Dar seguridad al exterior de las instalaciones del Consejo Electoral. También se van a encargar del control antinarcótico de todos aquellos paquetes que van a ser enviados al exterior. Seguridad del proceso, o sea, un proceso que viene o va a ser acompañado por observadores nacionales e internacionales, a los cuales también les vamos a brindar seguridad. Además, como parte de este operativo de seguridad, se alertará de infracciones electorales. Como por ejemplo pecuniarias, 10% del salario básico unificado a quien intente ingresar a un recinto electoral portando arma u ocasionando algún tipo de incidente al interior del recinto electoral. Según Villasís, el trabajo de la policía ha iniciado con labores de inteligencia desplegadas para identificar alguna irregularidad en esta fase preelectoral, que hasta el momento se desarrolla sin ninguna eventualidad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El alcalde de Guayaquil ratificó su apoyo al sí en todas las preguntas de la consulta popular. Nebot también se refirió a la veeduría ciudadana para auditar la legalidad de la deuda pública adquirida en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Depende de qué sea auditar. Si auditar es ver en qué condiciones se ha contraído la deuda pública, que en lo personal creo que son onerosas, poco plazo y altos intereses, me parece bien. Si ya se trata de hablar de deudas ilegítimas, yo pongo mi reserva en la inmensa mayoría de las ocasiones en que eso se ha hecho en el mundo, el supuesto remedio ha resultado peor que la enfermedad para el pueblo del país que se mete en esas honduras. Sobre todo cuando está en una mala situación económica. Estoy impulsando una consulta, el sí, en todas las preguntas, porque le conviene al pueblo ecuatoriano. Porque una cosa es la reelección. Yo creo que todo el mundo cree que se debe reelegir a una persona que lo hace bien. Y otra cosa es la eternización en un cargo. Yo a eso me opongo. Prohibir la minería metálica en zonas urbanas y en áreas protegidas es la propuesta de la quinta pregunta de la consulta popular. Una de las principales motivaciones es impedir que operaciones mineras sigan depredando al cantón Zaruma en la provincia de El Oro. El problema escapó de las manos en Zaruma y las consecuencias de la actividad minera ilegal salieron a la superficie. En este cantón de la provincia del Oro fue necesario declarar un estado de excepción para combatir las operaciones ilegales en la zona de exclusión, pues la comunidad denunció ante la autoridad incluso detonaciones con dinamita debajo del centro de la ciudad. El Ministerio de Minería había otorgado 45 concesiones mineras, sin embargo en el territorio encontramos más de 255. Tras la intervención no solamente se encontraron galerías ilegales, sino inclusive mafias operando en las entrañas de Zaruma. Hay más de 26 personas detenidas durante todos estos operativos, se decomisó gran cantidad de explosivos, armas, etcétera. Sin embargo, las autoridades coinciden en que la intervención solucionó el problema momentáneamente y que para ponerle punto final a la depredación debajo de Zaruma es necesario, dicen, que la problemática sea atendida a nivel constitucional. Por eso la pregunta 5 de la consulta popular genera en ellos gran expectativa. Este 4 de febrero se le consultará también: ¿está usted de acuerdo en enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos de conformidad con lo establecido en el anexo 5? No se puede continuar dando en zonas donde se afecta, insisto, la vida y la seguridad de las personas. Todos tenemos el derecho a trabajar, pero bajo el cumplimiento irrestricto de las normas y de las leyes. Si bien es cierto, Zaruma es la alerta más evidente, la Secretaría de Riesgos asegura que el problema va mucho más allá. Nambija, en Ponce Enríquez, los bosques protectores, reservas y todo eso. La quinta pregunta de la consulta popular propone otro paso en la organización territorial de la actividad minera, pues los efectos de ejecutarla de forma arbitraria y contra la ley empiezan ya a pasar factura. Ante esto, sostiene, es la oportunidad para poner un freno antes de que sea demasiado tarde. En Carlos Acoto, 24 horas. El Ministerio de Transporte anuncia que realizará una nueva rehabilitación de la vía Bucay-Payatanga-Palvanera en Chimborazo, con un crédito de $20 millones. Hace menos de 6 años, la carretera ya fue reconstruida a un costo de $60 millones.
Esta es la carretera Bucay-Payatanga-Balvanera en 2007. En 2012 terminó su rehabilitación y en 2016 el mantenimiento. 2 años y 60 millones de dólares invertidos después, luce así. No es solamente en pésimo estado, es deteriorado total. Y mire, haga cuenta, el 2008 acá, no sé cómo elaboraron el material. El alcalde de Payatanga dice que los 5 tramos inestables a lo largo de los 106 kilómetros no son el único problema. El puente Cornelio Dávalos, o más conocido como Sal Si Puedes, construido hace 40 años, ya cumplió su vida útil. Para evitar su colapso, desde hace 4 años se volvió unidireccional. Haciendo que el tráfico sea mucho más pesado incluso para el puente y mucho más tardado para el ciudadano que quiere llegar a un lado, que tiene que esperar en tremendas colas. En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas aseguran ya tener el presupuesto para una nueva rehabilitación. Esta vez se invertirán 20 millones de dólares, por lo que en menos de 10 años la vía terminará costando 80 millones de dólares. Estamos postulando el mantenimiento por niveles de servicio, que es con un crédito con la CAF, en la que se realizará un contrato de rehabilitación en sí de la vía, de obras obligatorias que se denomina. Los trabajos incluyen la construcción de un nuevo puente. Por el Sal Si Puedes circulan más de 3.500 vehículos por día. Vamos a incluir la estabilización de taludes en estos 5 puntos críticos y adicionalmente la construcción del puente Sal Si Puedes. La vía Bucay-Payatanga-Balvanera une Guayaquil con la Sierra Centro. Joana Ramos, 24 horas. Esta madrugada, 2 buses se estrellaron en la vía Guayaquil-Juján. 3 personas resultaron heridas, entre ellas la ex ministra de Finanzas, María Elsa Viteri. Paul Tutibén se encuentra en el hospital del IES en el norte de Guayaquil, donde la ex funcionaria está internada. Paul, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, la ex ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, sufrió el accidente de tránsito esta madrugada alrededor de las 5:50 am, cuando ella viajaba con una de sus mejores amigas hacia Quito. El accidente se registró justamente en el kilómetro 43 de la vía Guayaquil-Juján. A un inicio, la ex funcionaria con su amiga fueron llevadas de suma urgencia a un hospital en Babahoyo. Luego de esto fueron trasladadas inmediatamente acá al hospital del IES en Los Ceibos. Se conoce que ellas están estables. Como lo pueden ver en las imágenes, el bus en el que viajaba la ex ministra, el bus de la cooperativa Transporte Ecuador, se estrelló la madrugada de hoy con el bus de la cooperativa Santa Elisa, ahí en el kilómetro 48. Aún no hay pronunciamiento de las autoridades de tránsito por este percance. Aquí en el hospital del IES en Los Ceibos, María Elsa Viteri está internada. Ella presenta traumatismo y golpes múltiples. Asimismo, en las mismas condiciones se encuentra su mejor amiga. Eso es todo lo que se puede informar por el momento desde el norte de Guayaquil. Gracias, buenas tardes. En la provincia de Los Ríos, la falta de lluvias preocupa a los agricultores. Es que en esta época es cuando justamente empieza la siembra del arroz y del maíz. Preocupado, don Elías Onofre mira sus terrenos. Sin agua no podrá cultivar el arroz que habitualmente siembra por estas fechas. En las zonas de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, la última lluvia se registró el 30 de diciembre del año pasado. Eso dio luz verde para que decenas de agricultores preparen sus terrenos, pero hasta el momento no pueden sembrar. Falta de canalizaciones, que es lo que no hay. Para otros el problema es mayor. En la parroquia rural Febres Cordero, unas 3.000 hectáreas están sembradas y si el ambiente continúa seco, la semilla se perderá y deberán volver a sembrar. Los agricultores maiceros en las zonas de Ventanas, Vinces y Palenque también enfrentan el mismo problema. Iniciaron el año sembrando y ahora necesitan agua para que la semilla germine. Los maíces están ya quedándose de seguir creciendo y ya de la sequedad ya no... Están muriéndose algunas matas. Para los agricultores que tienen plantas en proceso de desarrollo de aproximadamente 15 días, el mal temporal también les afecta. La ausencia de lluvias provoca estrés hídrico que merma el rendimiento de la cosecha. Además, propicia la proliferación de plagas en los cultivos, incrementando los costos de producción. La langosta que cae a la hoja y la que también cae a la tierra, que hace de exterminar los cultivos de maíz. Agricultores de estas zonas han manifestado que sus cultivos aguantarían unos 5 días más sin presencia de lluvias. Esto luego se trasladaría a grandes pérdidas para el sector maicero del país.
Martín Soto, 24 horas.